Ay, Dios mío. Amigo, te juro que no sé qué hacer. No entiendo nada de lengua. No entiendo nada del prondé, matadero. Yo me quiero matar. Te juro que no entiendo. No sé qué hacer ya. Posta. A ver, capaz que hago lo que me ha enseñado Juan de Dios. A ver, probemos. Ay, no, me veo. No, sticker, al grupo no. Ay, sí, sí, este ritual me va a ayudar a poder entender más todo. ¡Uah! Mi mejor creación. Bienvenidos, estudiantes de todo el mundo. En esta ocasión analizaremos la literatura política de nuestro país durante dos periodos. Primero que nada, el proyecto romántico, donde analizaremos la obra de Esteban Echeverría, El Matadero, ambientada en 1830 durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Por otra parte, analizaremos el PRONDEC, proceso de democratización sociocultural, viendo así la obra de Marcos Aguinis, La Cruz Invertida. Vamos a iniciar con lo que es el resumen de lo que fue esta obra El Matadero, pero antes que nada me gustaría resaltar quién fue Esteban Echeverría. Fue un escritor, parte del proyecto romántico de la generación del 37 y del Salón Literario, donde compartí ideas con Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. El relato inicia despreciando y desprestigiando las raíces españolas que tiene nuestro país. Luego continúa describiendo un pequeño pueblo costero que, por culpa de las recientes inundaciones, no recibía suministro de ganado. Ocasionalmente llegan 50 cabezas de ganado enviadas por Rosas y describe con lujo de detalles el evento que esto generaba, la matanza de ese mismo ganado. Al final de todo, queda un toro joven, el cual, al intentar aniquilarlo, terminan decapitando a un pequeño. El toro escapa del corral y genera un montón de disturbios, hasta llegar a un pantano, donde se encuentra con un unitario. Este unitario logra escapar del toro y los federales logran atraparlo. Una vez muerto el toro, un unitario que estaba paseando por ahí es provocado por los mismos federales que habían matado al toro. A este lo tiran al piso y lo amenazan con una daga, hasta que, por suerte, llega un juez, el cual dice que no lo maten. Una vez que el juez detiene la muerte del unitario, ordena que lo lleven a la casilla para ser torturado por el solo hecho de ser unitario. Adentro es atado de manos y pies a una mesa por los mismos sajones, los cuales eran unos verdugos. Constantemente el unitario y el juez se insultaban, hasta que de repente el unitario empieza a echar sangre por la nariz y termina muriendo por la furia. Y ahí es donde termina el relato. Bueno, el nivel de la lengua en la obra sirve para demostrar la posición social de la gente del matadero y para agilizar a la obra. Los diálogos son breves y respecto al estilo de la obra, el poeta es dibujante y lo demuestra a lo largo de esta. Finalmente, Echeverría nos revela la utilización de símbolos en el matadero, en el cual el matadero simboliza a el país, la casilla simboliza a Buenos Aires, el juez simboliza a Juan Manuel de Rosas, el matarife simboliza a la mazorca y los unitarios simbolizan a la joven civilización en Argentina. Buenas y bienvenidos a este documental de historia argentina y literatura. Siguiendo el tema abordado que es el matadero, voy a pasar a explicarles un poco el contexto que tiene toda esta historia. Tenemos que este cuento es escrito por Echevarría,
el cual lo escribe por los años 1939-1940, lo escribe bajo la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Y digamos, no lo publica debido a que él decía que su libro no era para estar puesto en los medios, a pesar de que después de su muerte haya sido puesto en los diarios, etc. No lo publicó debido a que estaba exiliado y que tenía miedo de Rosas, debido a que Rosas era, como ya hemos dicho, un dictador. Debido a diferentes motivos, Rosas estaba en contra de su oposición y la perseguía. Esto lo podemos ver en la mazorca. También tenemos que el contexto se destaca por los enfrentamientos entre unitarios y federales. Esto lo podemos ver bien plasmado en el cuento, cuando se ve cómo los federales, por pura diversión, terminan provocando la muerte a un unitario solo por el hecho de ser unitario. También tenemos que se destaca en este contexto la oposición a la iglesia. Podemos ver cómo en este cuento los unitarios estaban opuestos a la iglesia debido a que controlaba la mente de las personas y los estómagos. Entonces estaban en contra de que la iglesia pueda dominar tan fácil a la gente. Y bueno, esa es mi parte y ese es mi aporte para este documental de historia. Muchas gracias. Bueno, si analizamos la relación que hay entre La Cruz Invertida de Marcos Aguinis y El Matadero de Esteban Echeverría, podemos ver que ambos autores están en contra de la iglesia. En el texto de Aguinis lo podemos ver desde el título, que hace referencia al predominio del mal, y además que en esta novela hay muchos capítulos que llevan el nombre de libros bíblicos, algo que lo podemos considerar como una burla o una mofa a la iglesia. Echeverría, mientras tanto, en su obra, además de denunciar las violencias que se cometían durante el gobierno de Rosas, él critica a la iglesia, hablando de cómo la iglesia le prohibía a los cristianos comer carne durante una época como la Cuaresma, e incluso usa una frase en la que dice que la iglesia tenía las llaves de los estómagos. Esteban Echeverría, autor del Matadero, fue un líder espiritual para la generación del 37. Estos fueron un grupo de intelectuales, los cuales se oponían al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y a los federales. También se diferenciaban de los unitarios. Estos querían un gobierno central con sede en Buenos Aires, y los federales consideraban que se debía proteger la soberanía de las provincias y que no podía ser avasallado por el gobierno central. Esteban Echeverría, como miembro de la generación del 37, criticaba a los unitarios por haber dirigido y pensado el país sin tener en cuenta la realidad local. Y criticaba a los federales por considerarlos violentos y salvajes y que imponían un retraso en el camino abierto por la revolución del 25 de mayo. Estas ideas fueron expuestas en las lecturas que hizo en el salón literario. Dos épocas, pues, en nuestra vida social, igualmente gloriosas, igualmente necesarias, entusiastas, ruidosas, guerreras, heroicas. La una nos dio por resultado la independencia, o nuestra regeneración política. La otra, pacífica, laboriosa, reflexiva, que debe darnos por fruto la libertad. Primera lectura, Salón Literario, Esteban Echeverría. La sociedad argentina se alienta hacia la democracia. Esto tuvo de característica de que se produjera un enfrentamiento entre los renacentistas institucionales, las conductas pluristas y los bolsones que condujeron a la interrupción de la estabilidad jurídica y la violación de los derechos humanos. Constituía un enfoque ingenuo al asimilar de que se mantuvo los valores de comprensión y apertura propios de la democracia y de que se logra nada más al derribar pequeños grupos perturbadores. Al final de todo, lo mejor era no hacer nada y me contraté un plancito. Y todo mejor.
Acá, Chile en isla. No, me olvidé. Me olvidé de apagar el conjuro. Cacho me había avisado. No. Nos tendremos que ver en otra ocasión entonces. Hasta la próxima.